Les invito a abrir sus Biblias en Lucas 5:33 hasta el verso 39. Si ya lo hallaron. Dice, entonces ellos les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Lo que pasó con anterioridad a esto es lo que ha traído esto como situación en donde estas personas van y le preguntan, ¿no es cierto?, a Jesús directamente. No quiero sustraerme un poco de lo que miramos la semana anterior, cuando el Señor le hace presente, ¿no es cierto?, o Lucas escribe acerca de lo que ha ocurrido aquí, y cómo un hombre, ¿no es cierto?, llamado Leví o Mateo, que es el que escribe el Evangelio de Mateo, es un hombre que, para mostrar lo que ha acontecido en su vida, hace una fiesta. Si leyéramos los textos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, verso 5, anótenlo por ahí si quieren, el apóstol Pablo está en una pequeña discusión con los corintios y les dice él a ellos, ¿acaso solamente Bernabé y yo no podemos llevar esposa? En consecuencia, si uno saca la conclusión lógica, Mateo, que era uno de los 12, debía haber sido casado. Entonces, ¿hacia dónde voy un poco? Entendiendo lo que sucede con este banquete, porque hacer un banquete, digamos, los que saben que de repente hacen una pequeña fiesta de cumpleaños en su casa, no es algo menor, no es algo, tienes que ir a comprar la torta, tienes que hacer los pancitos, entonces, y en el caso este fue un caso más o menos grande. La casa seguramente de Mateo no era como la casa que vimos con anterioridad, en donde los amigos llevaron a su otro amigo y lo bajaron del techo. Esa era una casa pequeña, esto no, esta debe ser una casa enorme. Entonces significó bastantes cosas. No sé cómo lo habrá hecho con él, la familia, con la esposa, convencer la esposa, convencer los hijos. Me estoy dando el lujo del predicador, estoy imaginando cosas, ¿ya? Porque yo reitero, digamos, no es que Mateo o Leví haya dicho, ya sabes que tiene que haber contratado a lo mejor un servicio contrató a la, ¿cómo se llama?, a la Vero Pastel, pero hizo algo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Un poco lo tremendo que él hace por Jesús, digamos que es como lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio. Creo que avergonzarse del Evangelio es lo peor que un hombre o una mujer puede hacer, producto de que el Evangelio como tal significa buenas noticias. Son buenas noticias para las personas, que Dios puede perdonar los pecados y echarlos en lo profundo de la mar y la gente nacer de nuevo. Lo he dicho en más de alguna ocasión, creo que la gente no se da cuenta de lo que eso significa, digamos. Lo que hemos vivido, otras cosas, cuando uno viene a Jesús y Jesús toma tus pecados y los echa en el profundo de la mar, es tremendo. Uno en el tiempo, lamentablemente, tenemos memoria y nos acordamos de tantas cosas, pero lo alucinante de esto es que Dios no se acuerda de nada. Y como digo, donde Él echó los pecados, puso una boya. ¿Y qué es lo que puso allí? Prohibido pescar. A la gente le encanta traernos a la memoria los pecados pasados,
pero Dios no es así, Dios los olvida. Entonces, este hombre, sin lugar a dudas, reitero, no solo él, sino todos aquellos que de alguna manera se encontraron con Jesús. Zaqueo, lo mencionábamos, le dijo 4 veces voy a devolver. Digamos, realmente creo que uno tiene que tener mucha conciencia hoy día del evangelio, que muchas veces, a veces la gente piensa que solamente basta con recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. No me malentiendan, ¿ya? Creo que la forma es sencilla y es así. Pero creo, tal como dice el propio Señor Jesús, que hay frutos que avalan esa decisión. Digamos, que hay personas que a lo mejor pueden hacer esa decisión, pero nunca cambian. Digamos, yo realmente dudo de esa conversión, dudo de ese nacer de nuevo. Porque realmente Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces tiene que haber una forma. Estos hombres que estoy mencionando lo muestran de esta manera. Mateo lo muestra haciendo esta tremenda fiesta, trayendo a sus amigos, a sus parientes, y le está diciéndoles a ellos que ha encontrado a alguien muy particular. Eso ocurre no solo con él, ocurre con Zaqueo, ocurre con el endemoniado gadareno, ocurre con el leproso que se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Ocurre con este hombre que a lo mejor no tenía fe, pero como Jesús vio la fe de ellos, no solo perdonó sus pecados, sino que lo restauró a la vida. Piensen lo que significó para ese hombre cuando hablaba de Jesús. Seguramente el corazón se le apretaba por lo que Jesús le había hecho a él. Entonces, esto es lo que no quiero, digamos, sustraerme de aquello. No lo voy a buscar, ustedes lo conocen. Me encantan las palabras de Andrés. Andrés es uno de los primeros discípulos que anda con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ve a Jesús pasar y dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos que conocían ese pasaje esa palabra se fueron detrás de Jesús. Y Jesús se vuelve y le dice, ¿qué quieren? Y dice que pasan toda la noche con él, seguramente contándole Jesús una infinidad de cosas, al punto que al otro día Andrés va, yo veo que corriendo, donde su hermano Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? Me parece que hemos encontrado al Mesías. Es como la mujer samaritana. La mujer samaritana, una mujer que también tenía que ir a una hora inapropiada para una mujer a buscar agua, producto de lo que ella era. Pero cuando ella conoce a Jesús, le importó un comino. Ella fue y dijo lo que le había pasado con Jesús. Entonces, no se olviden de esas cosas. No se olviden que fuimos sacados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice Pedro. Y eso es importante. Nosotros tenemos que vivir y seguir viviendo, como dice nuestro pastor Chuck, o decía nuestro pastor Chuck, no solo lleno, sino que cuando una llave... Yo tengo un gato, dos gatos, ¿ya? Que no le gusta tomar agua, tiene que abrirle la llave. Ahí está tomando agua. Y el otro, el hijo, es más leso ese. Pero el agua tiene que estar... El vaso no puede estar solo lleno, tiene que estar corriendo. Esa es la figura que el pastor Chuck decía con respecto a nosotros, siempre llenos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que le vamos a poder decir a las personas que todavía en nuestro corazón sigue latiendo por Jesús. Porque nuestro corazón tiene que seguir latiendo por Jesús hasta el final de nuestros días. Al punto que yo alguna vez lo he dicho, cuando Pedro le dice a ese grupo de personas, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Esas personas iban a morir, muchos de ellos crucificados, muchos de ellos en el circo romano, y el apóstol dice, ¿saben qué? Dios los tiene destinados a esto, pero reitero, como él mismo lo ha dicho, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y ellos tuvieron la capacidad de seguir haciendo. Esas cosas no aminoraron su amor ni su devoción por Dios. Entonces, hay que seguir de eso. Entonces, ¿eso qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia que dice que estas personas
que lamentablemente estaban siempre alrededor, dice, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, porque los tuyos comen y beben? Entonces, aquí empezamos a ver que el ayuno o los ayunos de alguna manera siempre traen una controversia. Ahora, aquí hay algo muy particular, sobre todo con los fariseos. Los fariseos eran conservadores, pero ultraconservadores. Pero no era bueno lo que ellos hacían. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, el Señor Jesús en más de alguna ocasión tuvo que reprenderlos porque ellos eran más adictos o eran más capaces de hacer los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. Porque los hombres habían inventado una serie de cosas que no tenían nada que ver con Dios. Por ejemplo, el ayuno. Si usted lo ha leído, el ayuno en el Antiguo Testamento, el Señor había llamado a hacer un solo ayuno, que era el día de expiación. Pero los judíos, olvídense, hasta que llega un momento en el libro de Isaías 58, donde él le habla del verdadero ayuno. Pero ellos van y le dicen, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Así como diciéndole, porque ese es el problema, ¿qué vamos a hacer con todas estas cosas que hemos hecho nosotros por ti? Porque ellos pensaban que eso de alguna manera a ellos los acercaba a Dios o les abría las puertas del cielo de una manera muy particular. Y él les dice, perdón, ¿de qué me están hablando ustedes? ¿De qué ayuno me hablan ustedes? Y él les dice, ¿saben que si quieren ayunar? ¿Se acuerdan lo que les dice, no? Liberten a los cautivos, denle comida al pobre. Ese es el ayuno que yo estoy buscando. Ahora, el ayuno no significa, por favor, que no es bueno. El ayuno es bueno, pero el ayuno es malo cuando yo trato de imponérselo a otra persona. Y eso es lo que hace el legalista. El legalista lamentablemente tiene un problema muy grande que llama a las cosas que se pueden como se deben. Y ahí ya el evangelio y la vida cristiana se convierte en algo que no debe convertirse. Porque aquí el problema que tienen estas personas, ¿cuál es? El problema es que estos otros, yo no sé si se ha dado cuenta que los espirituales son amargos. ¿Lo ha visto? Los que se creen espirituales y que siempre están como cuestionando, ¿son amargos? Algo les sucede en su interior. Y es que sufren. ¿Saben por qué sufren o no? Porque ven a los otros hacer cosas que ellos a lo mejor no pueden hacer o no quieren hacer, no lo sé. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Siempre lo hemos dicho cuando hemos hablado acerca de que no podemos imponerle a los demás las cosas que a lo mejor a ti Dios no quiere que tú las hagas, a lo mejor porque para ti no son buenos. Es como, no sé, alguien, como decía nuestro pastor también, Chas, cuando hablaba de cómo sufrió él, que quería ir a ver Blancanieves. Pues. Quería ir a ver Blancanieves, pero en esa época ir al cine era un pecado. Pues. No sé, pero Blancanieves. Pues. Dice que fue al cine pues, y entró escondida. ¿Pero cómo se sintió? Pésimo. ¿Pero por qué? Porque la gente lo hizo sentir pésimo. Entonces, es un poco lo que está sucediendo aquí. Lamentablemente, estas personas están... Ahora, hay que hacer una separación entre los discípulos de Juan y los fariseos, por favor, ¿ya? Porque Juan era... El ayuno en sí, en el Antiguo Testamento, habían dos razones por las que se podía hacer ayuno o se daba ayuno. Uno era el ayuno que digo, el día de expiación. Pero además, esto es como cuando alguien fallece. Alguien querido, con todo lo que significa a lo mejor para uno pensar que nuestros amados que mueren en Cristo van al cielo, no es algo simple, sino algo tan sencillo tampoco. Esto yo escuchaba, no sé si algunos se acordarán del pastor David Rosales. Yo nunca me voy a olvidar, vino cuando hacíamos nuestras conferencias aquí en Viña y se hizo en el Hotel O'Higgins cuando estaba en su apogeo. Y él se le había muerto el padre hace poco y dijo algo y como que así, no sé si lo voy a volver a ver,
por el dolor que él tenía. Yo escuché hace poco, estoy escuchándolo a él, unas cosas que está haciendo de aventura de fe, y él dice que él solo hizo manifiesto a su iglesia, y su iglesia lo cuestionó, un montón de gente lo cuestionó, digamos, por mostrar esta, no sé, este dolor. Entonces, si uno lo piensa, por ejemplo, cuando tú estás en una situación como esa, si alguien viene y te ofrece, no sé, por el mejor manjar, tú no estás ni allí. Pero nadie te lo impuso, eso tú te lo impones por el causa del dolor, la tristeza. O también cuando uno mira en la escritura que estas personas no solo ayunaban, ¿se acuerdan lo que se colocaban o no? Silicio, y se colocaban como una especie de cosas que, porque era una señal de dolor, de tristeza. Pero es totalmente diferente a cuando las personas tratan de hacer pensar o creer a los demás, no, pero es que yo estoy ayunando, y sacan hasta pecho, ¿no? ¿Lo han visto, no? Sacan hasta pecho, así como diciendo, y tú no ayunas. Ese ayuno, ahora a mí me gusta Jesús, es tremendo, porque Jesús habla acerca de eso, él dice cosas con respecto a esto. Quiero llevarlos a Mateo 6:6, por favor. Aquí Jesús, yo lo decía la semana pasada, ¿quieres ser un buen creyente? Estos dos capítulos, 5 y 6, te dejan clarito. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas o los actores en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En esto piensen en algo bien sencillo. ¿Se acuerdan que Jesús, no sé por qué, pero lo hizo para enseñar seguramente a sus discípulos, se sentó frente a donde traían las ofrendas? ¿Se acuerdan o no? Y vino un hombre que traía un séquito enorme y traía gente. Y vino una mujer que lo que echó una moneda. Y él dijo, esa mujer echó más que ese hombre. Tú, perdón, tus matemáticas están malas. Ella, ¿qué es lo que echó? Todo. ¿Y él qué es lo que echó? Lo que le sobraba. Las matemáticas de Dios. Entonces, por eso esto es tan tremendo. Dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Uno es tan ignorante cuando conoce a Jesucristo. Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús, yo estaba haciendo mi práctica en la agencia de aduana y tenía que ir todos los días a la aduana. Y en el trayecto desde donde está el Mercurio hasta la aduana es largo. Y siempre habían mendigos. Y yo le daba, pero yo la ridiculez que uno hace, no conoce. Siempre me río de eso en realidad. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Estas personas eran tan terribles, ellos no tenían hora, pero yo no sé cómo estaban ahí. ¿Qué hora es? Es hora de orar. Y se para donde fuera, ¿no? Y Jesús está diciendo, hablando de esto, dice, para ser visto de los hombres de cierto ya tienen su recompensa, mas cuando tú ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, y ahí nos cuenta acerca del Padre nuestro, ¿no es cierto? Y más abajo después dice el ayuno, el 16. Cuando ayunéis, él no está diciendo que no hay que ayunar. Pero lo que sí nos está diciendo, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando tú ayunas, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Por ejemplo, el ayuno es una situación tan particular que es como cuando uno quiere estar en más intimidad con Dios, ¿ya?
pero es ridículo si yo quiero hacer esto, de repente irme a meter a la casa de quien sea a la hora de almuerzo. O a las 11, no sé, y me van a decirme, desayuno. No, no, no. ¿Y por qué no? Estoy en ayuno. Cosas súper simples. Que Dios, de una... Y a mí me encanta que sigue hablando acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él aquí repasa el cuidado que tenemos que tener de mostrar esta espiritualidad ante o delante de las personas. Dios no quiere eso. Entonces, la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no es cierto? Porque se la hacen a Él. Anteriormente se le hicieron a los discípulos o lo confrontaron a ellos cuando le dijeron, ¿por qué ustedes están con los pecadores y los publicanos? ¿Se acuerdan? Eso está en la mente de estas personas. Ahora es a Jesús a quien le preguntan. Y yo creo que para los discípulos debe haber sido bien difícil al principio cuando no estaban con Jesús. Claro, vino el Espíritu sobre ellos y los capacitó, pero cuando estaban con Jesús las cosas eran tan simples. Acuérdense que había que pagar un impuesto y Pedro le dice, Jesús mandó a Pedro y sacó. Y siempre Jesús tenía las respuestas para todo. Bueno, ahora también Jesús tiene la respuesta para ello. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto también es bueno para nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros tengamos que dar respuestas, y esto es muy importante que lo entendamos, 2 Timoteo 2:15 dice que debemos usar bien la palabra de verdad. Nosotros, por favor, no tratemos de responderle a las personas. Por eso lo dije el miércoles, es bueno que usted tenga su teléfono con su Biblia a mano o su Biblia, y cuando hable con alguien, muestre. No solo diga, muestre. Muestre la Escritura. Nosotros cuando comenzamos el ministerio hace muchos años, comenzamos en casa, una casa muy pequeña, y yo nunca voy a olvidar de personas que Eduardo lo conoce. Hoy día creo que él es psicólogo. Él era de estos hippies viejos, volados. La casa llena de estos jóvenes, y comenzó a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Se le respondieron todas, pero no con mis palabras, sino con la Escritura. Se paró y ¿sabe lo que dijo? Me voy porque me están convenciendo. Ese es el poder que tiene la palabra. El miércoles nosotros estamos estudiando Ezequiel. ¿Se acuerdan lo que le decía él? Alimenta tus entrañas, alimenta tu vientre. ¿Con qué? Con mi palabra. A la gente lo que hay que responderle es con la palabra. Entonces, aquí es Jesús el que le va a responder, va a ser muy claro con ellos. Y vuelvo a reiterar, Él no está diciendo que no hay que ayunar, por favor. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando Él se transfiguró? Como siempre tomó a los discípulos más íntimos, porque tienen una vida bien particular que va a ocurrir con ellos, que es Juan, Jacobo y Pedro. Pedro, como siempre, bajan y abajo, ¿qué encuentran? Un alboroto, porque era un alboroto el que había. Y un alboroto no menor, porque había un señor que traía a su hijo con una gran necesidad, porque dice que el demonio lo echaba al fuego. Y los 9 discípulos que se habían quedado no pudieron con él. Y Jesús viene, como siempre, lo solucionó el problema. Y luego le preguntaron al Señor, ¿qué pasó? Y él dice, este género de cosas no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Entonces, él no es que él no esté hablando del ayuno. El ayuno es bueno, es necesario, es importante. Y si tú te das cuenta, aún el ayunar le hace tan bien a nuestro cuerpo en el sentido, yo no sé si a ti te pasa, yo soy una persona que yo no tomo desayuno. Yo cuando estaba en mi trabajo, y el desayunar para mí era la peor cosa. El desayuno para mí era lo peor. Desayunaba era como que me quedaba sin fuerza. Pero no desayunaba, un café era una bala. Y podían pasar la hora. O lo que nos sucede a veces cuando almorzamos y por obligación se tiene que ir ¿a qué? A reposar o dormir la siesta. Pero se han dado cuenta cuando no comen de repente que a veces pareciera que hay... El ayuno hace bien, es bueno. Ahora, obviamente, reitero, hay una necesidad a veces de hacerlo y razones por lo cual hacerlo. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que es?
que el ayuno impuesto por Dios no tiene nada que ver con el ayuno impuesto por la religión o por las personas. Los fariseos lo imponían, le decían a las personas, y ellos no solo, por ello que la gente ayunara 2 veces a la semana, y lo imponían, pero más que nada haciéndole creer a las personas que eso le abría un poco el reino de los cielos y que ellos eran mejores personas que los demás. Y eso están tremendamente equivocados. Y ahora lo otro, aquí vuelvo a reiterar, ellos también están enojados, y lo reitero el por qué. Están enojados porque los discípulos están felices, ¿no? Entonces los discípulos ellos están probando los bocadillos, están, no sé, ¿no? ¿Y por qué? Y se lo dice Jesús. Ahora, esto no significa, y esto es importante porque la Biblia dice algo: en el tiempo del bien, goza del bien, y en el tiempo de la aflicción, considera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay días. Eso dice Eclesiastés. Entonces uno tiene que aprender a vivir. Y vuelvo a reiterar, lo peor de todo es eso, esa espiritualidad falsa. Esa espiritualidad que a veces decimos como esas personas que oran. Señor, ¿tú sabes? Y empiezan, sacan unas voces roncas de ultratumba. ¿Qué onda? Digo yo. Yo, por ejemplo, cuando el Diego o yo llamo a mi hijo, no sé, o mi hijo me llama a mí, me dice: papá, por favor. No, al contrario. Y eso es lo que se supone que Dios nos ha invitado a tener esa relación. Entonces, ahora lo tremendo de esto otro, ¿qué es lo que es? Que es lamentable. La Biblia, a mí me gusta mucho lo que dice el Señor cuando dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El pastor Chuck lo decía, y eso es interesante cuando usted ve la ropa que usaban en el Antiguo Testamento los sacerdotes, de todo lo que hacían en una ropa bien particular era de lino. ¿Por qué? Porque para que no transpiraran. ¿Por qué? Porque Dios lo que menos quiere es transpiración. ¿Qué es lo que quiere? Inspiración. Dios no quiere que yo me esfuerce en el sentido equivocado. Ese es el problema, cuando yo me esfuerzo tratando de que yo con eso, Dios está agradado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo alucino, yo imagino, yo le digo, la libertad del predicador. Cuando Jesús está muriendo en la cruz y las personas que están en el templo, esos que nunca se habían atrevido a cruzar, y de repente ven que el velo se rasga. ¿Y de dónde? De arriba hacia abajo. ¿Porque lo rasgó quién? Dios. Cuerpo no quisiste, pero me diste cuerpo, dice ahí en hebreo, y que como Él nos da la oportunidad de ir delante de Él sin necesidad de aspaviento, sin necesidad de tantas cosas, simplemente con sencillez y con la capacidad que hemos dicho siempre, como dice Él, que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Yo cada día que me levanto digo lo mismo: gracias Dios, porque hoy día tus misericordias son nuevas. Y cada día es un día diferente y hay que vivirlo de esa manera. Entonces, qué tremendo esto, estas personas. Ahora, vuelvo a reiterar, los discípulos de Juan, apartémoslo. ¿Por qué? Porque Juan era un ser especial. Él vivía en el cerro, comía miel de langosta. Él viene a romper 400 años de silencio y los discípulos querían ser como él. Pero los fariseos eran totalmente diferentes. Ellos, lamentablemente, ¿qué es lo que hacían? Ellos trataban de imponer cosas. Y saben, Jesús, cuando en Mateo 23 habla de ellos, yo le recomiendo que lo lea. Es tremendo, porque ahí los pone al descubierto. Dice que ellos, lamentablemente, son personas que colocan carga en otras personas, pero que ellos ni con un dedo la mueven. Y es tremendo eso. Tratar de que los otros hagan las cosas y sobre todo las cosas espirituales también. Entonces, reitero, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos. Los animo y lean Isaías 58. Pero los tuyos comen y beben. Ese es el enojo que tienen. Ellos están pasándolo bien, nosotros aquí estamos. Y reitero, fíjense, los espirituales, entre comillas, son amargos.
Siempre andan buscándole el ojo, perdón, la paja, la paja en el ojo ajeno. Siempre se andan fijando en tonteras, en estupideces. Mira cómo anda vestido. Ni se peinó para ir a la iglesia hoy día. A mí me gusta lo que la Escritura siempre nos enseña. Dice que mientras vemos que aquel día se acerca, ¿qué tenemos que hacernos? Animarnos unos a otros. Si esto no es fácil, ¿o es fácil? Esto es difícil. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y esto es tan difícil. ¿Saben por qué? Porque tenemos que luchar con un individuo que está muerto. Pero como decía, ¿se acuerdan? Martín Lutero dijo, yo pensé que este se había muerto cuando me bauticé, pero sabe nadar. Y tengo que luchar con él todos los días. Nuestra naturaleza sigue tan viva, dándonos problemas y dificultades, pero gracias porque podemos ir a Jesús. Entonces, lo interesante es eso, que es lo que es, como dice Eclesiastés 3:4, hay día y tiempo para todo. Entonces, aquí él les dice a ellos claramente, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? Él. Jesús, él está tomando Ahora, Jesús también les dijo a ellos que para ellos iban a venir días tempestuosos. En Juan 14 les dijo, no se angustie vuestro corazón. ¿Por qué? Porque me voy, es verdad, pero me voy a preparar morada. En Juan 16 les dijo claramente a ellos, en el mundo tendréis aflicción, pero también les aseguró algo, vuestra tristeza, ¿en qué se convertirá? En gozo. Y en un gozo eterno, un gozo permanente. Entonces, la religión lamentablemente no hace otras cosas. Entonces, ¿saben? La religión y especialmente los fariseos, según ellos, para ser espiritual tenías que ser serio, no serio, muy serio. Sombrío, no sombrío. Casi miserable. Mientras más miserable era, más espiritual. Qué tremendo. Dios nunca nos ha invitado a esas cosas. Entonces, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con la gente cuando nos quieran venir y decir cosas a nosotros que no corresponden. Ellos siempre estaban cuestionando a Jesús. Jesús siempre va a ser muy tremendo con ellos. Quiero invitarlo a Mateo 11, por favor, 16 al 25. Me gusta esto a mí. Voy a leer porque el mismo problema con Juan que el Bautista. De cierto estoy leyendo del 11. Os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Más ¿a qué compararé esta generación? Esto, lo que Jesús está diciendo aquí, y es lo que hablábamos también el otro día, que lamentablemente muchas personas le dicen, escuchan pero no oyen. Yo le decía a Margarita ayer, Margarita, tú escuchas pero no oyes, porque le pedí que pusiera algo en el refrigerador, y lo dejó afuera. Y me dijo, sí. Me escuchó, o me oyó, pero no sé cómo hacerlo. Y eso nos pasa. Y a estas personas les pasa. ¿Por qué? Porque Jesús aquí le dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, esta gente nunca está contenta. Nunca está feliz. Siempre encuentra algo que criticar. Siempre. Y es una pena. Porque vuelvo a reiterar, ellos viven en amargura y viven ¿qué? Amargando a los demás.
Entonces, uno tiene que tener de verdad mucho cuidado con esto en realidad. Después sigue hablando, bueno, más abajo, en el verso 26, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo a veces estoy contestatario en algunas cosas. A veces hago cosas a propósito. Yo recuerdo cuando, no sé si te acordarás, Isaías, que estaba estudiando en Colombia, lo iban a diplomar junto a la... ¿A quién? Y dijeron por ahí, camisa y todo. ¿Ustedes creen que yo fui con camisa? Y con short, y con chala. A propósito lo hice yo. Ahora, no estoy diciendo que esté bien, ya por favor no me malentiendan. Pero a veces es tremendo eso, a veces yo odio esa cosa de estar tratando de imponer cosas que al menos a uno no le agradan. Aquí Jesús está diciendo claramente que su yugo, ¿qué es lo que es? Fácil. ¿Y qué es lo que es su carga? Ligera. Entonces, nunca te olvides tú de las cosas, de lo que Dios ha hecho por ti. Él tomó nuestra culpa, Él tomó nuestra carga. Dice que, y como decíamos y terminamos la semana anterior, Dios anda buscando ¿a quién? A los pecadores. Dios no anda buscando a los justos ni a los santos. Y no es que existan, pero algunos se creen justos y algunos se creen santos. Pero esos no van a llegar más allá. Entonces, reitero, Mateo 23, 4 al 12 habla de lo que yo les decía recién, a tan pesadas cargas que ni aún ellos llevan. Entonces, ellos se olvidan de cosas, se olvidaban de lo que el Señor había hecho por ellos, ¿ya? Ellos se habían quedado pegados. Alguien lo decía Chuck. ¿Se imagina usted si Capilla Calvario se hubiese quedado trabajando solamente con los hippies? Capilla Calvario no existiría, porque los hippies no existen. Entonces, hay cosas que son parte, como decía el pastor Chuck, que se pueden heredar, ¿no es cierto? Pero no es que haya una copia, pero uno tiene que tener cuidado. Y estas personas, lamentablemente, ellos se habían quedado pegados. Lamentablemente se habían pegado en estas cosas que no eran las que Dios le llamaba a hacer. Jesús no viene a reformar lo viejo. Él viene a hacer las cosas nuevas. Por eso les coloca el ejemplo de el jean. Yo voy a hablar de un jean. El jean cuando está viejo, ¿no es cierto? Ya está mal, digamos, y si tú le pones y te le rompes y le pones un pedazo de jean nuevo, cuando laves el jean nuevo, el jean ese, la parte nueva va a tener un recogimiento que va a hacer que lo anterior, que lo que sea, más grande, se eche más a perder. Entonces, por eso hay mucha gente, yo alguna vez lo he dicho, a mucha gente le cuesta Capilla Calvario, sobre todo la gente que viene de iglesias evangélicas. Les cuesta, no a todos, pero a mucha gente le cuesta. ¿Y saben por qué le cuesta? Por la libertad que hay. Porque están acostumbrados a que les digan todo. Hubo un momento en la historia, la iglesia ha tenido varios momentos muy malos. Uno, cuando fue lo que pasó con la viña, que es lo que salió de Capilla Calvario, cuando ellos empezaron a darle todo lo que era manifestación, todo lo que viene después de lo que ustedes conocerán como la bendición de Toronto. Si usted estudia de eso, son estas cosas sobrenaturales y todas estas cosas raras que hoy día todavía están. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin y todo esto, Benny Hinn, toda esta gente viene de ahí, ¿ya? La iglesia se separó porque le empezó a dar énfasis a estas cosas. El otro lado fue, y es lo que quiero decir, que también Lonnie, el que partió con el pastor Charles, lamentablemente pasó por Capilla, fue a esto y luego fue a Miami, creo que es donde había un ministerio que era el señorío, se le llamaba. Que los pastores le decían, es como que yo le dijera a usted, ¿sabe? Ustedes son tontos. Son ovejas, ¿no es cierto? Las ovejas, ustedes como son tontos, ustedes no pueden hacer nada sin preguntarme a mí.
Yo los voy a guiar en todo. Ustedes van a comprar un auto, me avisan a mí. Ustedes van a comprarse una casa, me avisan. Entonces ustedes no pueden hacer nada. ¡Qué tremendo! Dios no ha llamado a la gente a eso, ha llamado a la libertad. Por eso, reitero, a mucha gente le cuesta eso, a esta gente le costaba eso. Por eso el Señor le tuvo que decir a ellos que lamentablemente ellos no podían y nunca iban a poder entender realmente las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que eran odres viejos. Y cuando se le echa lo nuevo a un odre viejo, se rompe. ¿Por qué? Porque el odre viejo tiene ya fermentación del vino antiguo y el vino nuevo no ha fermentado. Entonces cuando fermente, va a fermentar con tal violencia que va a romper el odre y se va a perder ¿qué? El odre y el vino. Entonces por eso es importante esto y vuelvo a reiterar. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres nuevos, de otra manera el vino nuevo se romperá y los odres se derramarán y los odres se perderán y se derramará y los odres se perderán, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se consolará. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Dios no vino a reformar. 2 Corintios 5:17 que dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿con qué tenemos que tener cuidado cuando nos vengan a decir en el puedes, los conviertan en qué? En debes. Por eso el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿de qué? De corazón. Todo. Nadie puede imponerte nada. Nadie. Si el Señor no nos impone, ¿por qué nos vamos a imponer entre nosotros? Ahora, lo único importante para ti y para mí, que es lo que es la palabra de Dios. Ella es la que dicta las normas, como dice el Salmo. ¿El lámpara qué? Bueno, conocer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero ahí está la voluntad de Dios. Si uno lee y uno sabe. Y por eso la propia Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que lees? Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, y oramos para que nos ayudes, Señor, a disfrutar de ti, a disfrutar de la comunión, a disfrutar, Dios, de todo lo que tú vas a hacer. Te pedimos ayuda, Señor, te pedimos especialmente para que todo lo que hagamos, Señor, lo podamos hacer para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no haga nada por razones equivocadas. No nos permitas tomar ninguna decisión por razones equivocadas, Señor, sino que simplemente por querer agradarte a ti, poner contento tu corazón, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y gracias porque tú nos miras, Señor, y ya estás contento, Señor. ¿Por qué? Porque nos miras a través de Jesús. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.